Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Ir a este tema, hermanos, que es la santidad práctica, y para ello vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 12 al 24, hermanos. Conforme lo busquemos, hermanos, nos ponemos de pie una vez más para que podamos leer la palabra de Dios, donde nos enseña y nos anima a vivir en santidad. Hermanos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 12 al 24. Nos ponemos de pie conforme lo tengamos, hermanos, y leemos alternadamente, amados hermanos. Pongamos atención a la palabra. Dios nos está hablando y abramos nuestro corazón a Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 12 al 24, de una manera alternadamente. Pablo exhorta a los hermanos, Pablo enseña, Pablo le da algunas indicaciones a los hermanos de Tesalónica. Vamos a ver qué indicaciones le da. Dice el 12, el 13 ustedes, y en el 24 nos unimos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías. Absteneos de toda especie de mal. Todos el 24, fiel es el que llama, el cual también lo hará. Les pido por favor que repitamos el verso 23, que es el versículo que nos va a ocupar el estudio de esta hermosa mañana. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No pierdan el pasaje, vamos a tener un momentito de oración. Padre glorioso, estamos contentos, Señor, delante de tu presencia, felices y regocijados, Padre, que nos permites venir a tu santa casa, que nos permites en este domingo, Señor, día primero de la semana, Señor, a tu pueblo, Padre, apartar este tiempo, esta mañana hermosa, Señor, para venir a glorificar tu nombre, para venir a honrarte, Señor, y a reconocerte y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, pero también para escuchar tu palabra. Esta es casa de enseñanza, Padre Santo, y venimos a escuchar tu consejo, venimos a escuchar, Señor, lo que quieres para con nosotros. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nos concentramos en este tiempo para tener la atención necesaria y dejamos el poder del Espíritu Santo para que ministre el corazón de cada uno de tu pueblo y para que use con poder, con sencillez, Padre, al siervo que habla en este momento. Gracias, Padre, en el nombre
que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, hacemos esta oración. Decimos todos, amén, amén. Por favor, ocupen sus lugares y pongamos atención estos 30 minutos de mensaje, hermanos. Quiero repetir el 23, hermanos. Por aquí está el versículo de la santidad. El 23, hermanos, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Habla de la santificación, habla de santidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23, hermanos, es la oración que Pablo hace a los hermanos de Tesalónica. Él está escribiendo a los tesalonicenses. Y el 23 es la oración que él hace, hermanos. Después de darles algunas instrucciones, él ora por ellos. ¿Qué instrucciones les da a los de Tesalónica? Como algo para conocer el contexto de lo que hemos leído. Bueno, Pablo le dice y les enseña acerca de relaciones personales. Versículo 12 al versículo 14, le enseña las relaciones personales como pueblo de Dios. Y les enseña 5 cosas de relaciones personales, tales que a los líderes, a los que predican, a los que trabajan, pues ténganlo con mucha estima, reconozcan el trabajo. Es una relación personal entre hermanos. Cómo nos relacionamos con la gente de los líderes, con la gente que expone, con la gente que enseña. Bueno, tenerles estima y reconocerles. Pero también una relación personal es con los ociosos, aquellos que no quieren hacer algo, ¿verdad?, en la obra y están de ociosos y todo. Pues también tenemos que relacionarnos con ellos. Y le dice, bueno, amonesten a los ociosos, adviértanles que no está correcto esto, ayúdenlos, estimulen a que se ocupen en la obra. Bueno, es una relación personal, hermanos. Pero también hay otro tipo de hermanos, como aquellos que son tan desanimados. Entonces dice, alienta a los desanimados. Una relación personal, no porque esté desanimado ya no lo hablo, ya no me acerco. No, aliéntalo, dale palabras de ánimo para que se levante, alienta a los desanimados. Pero también hay aquellos débiles en la fe, hermanos, que están pataleando en la fe, amados hermanos, y que son fluctuantes. Pues dice, sosténlos en oración, anímalos, sosténlos a los débiles. Y después dice, y a todos, ten paciencia con todos. Son relaciones personales que nos ayudan a relacionarnos como iglesia, amados hermanos. Y Pablo les enseña estas relaciones personales, pero también les enseña actitudes cristianas, buenas actitudes cristianas, ahora que somos hijos de Dios, tales como no hagáis mal a nadie, no paguéis mal por mal, sino sigue lo bueno, está siempre gozoso, ora sin cesar, dar gracias en todo, no apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, examina todo lo que ves, lo que escuchas, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y son actitudes, hermanos, cristianas que él les exhorta. Pero después que les enseña relaciones personales y les enseña actitudes cristianas, él ora por ellos. Y el 23 es la oración. Y el mismo Dios de paz os santifica a todos vosotros por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración que, hermanos, en la oración de Pablo vemos cómo él alienta a la iglesia a que viva en santidad. Alienta en la oración a que viva en la santidad. Esta oración de Pablo, de este versículo, nos enseña 3 cosas acerca de la santidad, hermanos. Acerca de la santidad. Primero, ¿qué nos enseña, hermanos? Primero dice, y el mismo Dios de paz. Ojalá que hasta aquí dice, y el mismo Dios de paz. Voy a mirarme un poquito, amados hermanos, porque quiero que vean las 3 cosas que enseña acerca de la santidad el apóstol Pablo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Noten que la palabra santificación está, y antes dice, el mismo Dios de paz os santifique. De entender que la santificación tiene que ver con Dios. Y tiene que ver con Dios porque la santificación Dios la da. Es la primera cosa que en la oración aprendemos. La santificación no es humana, es espiritual, es de Dios, proviene de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique. Viene de Dios la santificación cuando nosotros, hermanos,
A través de Cristo, el Señor, el Dios Padre, empieza a que tengamos una vida de santificación. Él viene. La santificación, hermanos, es provista por Dios, viene de Dios a través de Cristo Jesús. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús, hermanos, está listo para vivir una vida santa. Este Dios te santifica, viene de Dios. La primera cosa, esto ya le expliqué en la primera sesión, hermanos, cuando dimos la primera clase. Pero la segunda cosa que nos enseña acerca de la santificación es que la santificación es integral. La santificación, hermanos, no está separada del espíritu, del alma y del cuerpo, sino la santificación es completa. Dice: y todo vuestro ser, completo, y todo vuestro ser, la santificación es completa, es integral, el espíritu, alma y cuerpo. Esto, hermanos, vamos a explicar y a enseñar en la próxima sesión. Es importante, es un poquito que intentamos saber cómo actúa la santificación. A veces dice acá que es completa, la Biblia dice que es completa, es integral, afecta el espíritu, afecta el alma, afecta el cuerpo. A veces, hermanos, nada más queremos que afecte el alma y estamos confundidos, hermanos, acerca de la santificación y nos dejamos guiar por el alma y hermanos, y no sabemos el orden de la santificación. Aquí nos enseña el orden y nos enseña que es completo. La santificación tiene que ver con tu espíritu. La santificación influye en tu alma y la santificación influye en tu cuerpo. Es integral. Bien, esto lo vamos a ver en la próxima ocasión, tal vez en 15 días. Pero hoy quiero enfocarme en la tercera enseñanza que habla este versículo. Hablando de la santificación, dice: la santificación sea guardada todo el tiempo, irreprensible, santa, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación, hermanos, es progresiva, es un proceso progresiva en toda nuestra vida terrenal. Así que 3 cosas nos enseña aquí este versículo. La santificación la da Dios, número 1. La santificación es integral, espíritu, alma y cuerpo. La santificación es un proceso guardado, irreprensible, hasta la venida de Cristo. Es un proceso progresivo que vamos mejorando día con día. Este proceso no va retrocediendo. La santificación va siendo progresiva, ayudando al cristiano a mejorar cada día su vida cristiana. Es un proceso progresivo hasta que Dios te llama a tu presencia o hasta que Cristo venga por nosotros. Hoy vamos a ver esta tercera parte de la enseñanza del versículo. La santificación es un proceso progresivo. Es lo que hoy nos atiende esta hermosa mañana y Dios nos quiere enseñar. La santificación es un proceso progresivo, amados hermanos. Muy bien, cuando hablamos de la santidad es un proceso progresivo. Quiero recordarle para que tengan un término corto de la santidad. La santidad es un proceso progresivo. La santidad, amados hermanos, es prácticamente vivir para Dios. La santidad, en corto, es vivir para Dios, hermanos. Es la acción de vivir para Dios. Esa es la santidad, la acción de vivir para Dios. Es progresiva porque es un proceso que va aumentando favorablemente al cristiano para vivir en santidad, mejorando su conducta, mejorando toda su vida cristiana. Es un proceso de mejoramiento día con día hasta que Cristo venga. Así que nosotros como iglesia ahorita estamos en proceso de santificación. Estamos en proceso, todos los días, los meses, hasta que Dios nos llame, estamos en un proceso de santificación, de mejoramiento, hermanos. Siempre algo tenemos que mejorar en la vida cristiana. Cuando uno piensa, hermanos, en un proceso, bueno, si la santificación es un proceso, sería interesante saber cuándo comenzó. ¿Cuándo comenzó? Quiero entender este tema de la santidad y, hermanos, mi anhelo y mi deseo como pastor es que ustedes puedan comprender este tema, un tema hermoso, un tema interesante, un tema, amados hermanos, que es para beneficio nuestro, que podamos entenderlo, comprenderlo y llevarlo a la práctica para ser mejores cristianos, amados, para nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos que la santidad es un proceso, bueno, yo quisiera saber cuándo comenzó este proceso.
para saber si yo estoy dentro de ese proceso, o a lo mejor no estoy en ese proceso, o a lo mejor quiero estar en ese proceso. A lo mejor quiero vivir una vida santa, pero no estoy en ese proceso. Quiero saber cuándo comienza ese proceso de la santidad. Y en primer lugar, hermanos, la santidad y el proceso de la santidad, en primer lugar, en el número 1, inicia en el nuevo nacimiento. Número 1, el proceso de la santidad inicia en el nuevo nacimiento, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en nuestra conversión. Cada uno recuerda el momento, hermanos, cuando uno entregó su vida a Jesús. Cada uno sabe en qué edad se arrodilló, lloró, le pidió perdón al Señor y le pidió que entre a su corazón. En qué momento, tal vez cuando estuvieses enfermo, en una alegría, en una circunstancia, en una invitación, cada uno, hermanos, sabe el momento en que nació de nuevo. Tal vez algunos no sabemos la fecha, pero sí tenemos conocimiento de cuántos años y en qué tiempo fue y cómo fue. Pero cada uno de los cristianos saben el momento en que nacieron de nuevo. El proceso de la santificación inicia en el nuevo nacimiento, en nuestra conversión a Cristo. Eso lo enseña la Biblia. Vamos a buscar para compartir todos, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Y vamos a darnos cuenta que la Biblia nos enseña, amados hermanos, que este proceso inicia en el momento que yo le abro a Cristo mi corazón. En el momento que yo recibo a Cristo, en ese momento inicia el camino de la santidad, hermanos. Es un proceso, pero qué importante que yo sepa en qué momento. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, todavía no estás en el proceso de la santificación. Tú necesitas recibir a Jesucristo. Necesitas reconocerlo como tu Salvador y como tu Señor personal, y entregar tu vida completamente y nacer de nuevo, para que Dios te dé esa oportunidad de empezar una vida nueva, una vida diferente, no una vida como el mundo, como la teníamos antes, sino una nueva vida en santidad, una hoja en blanco en tu vida. Aunque tengas 40, 50, 60 años, 20 años, para Dios naces de nuevo y te da la oportunidad de empezar una nueva vida en santidad. 2 Corintios 5, 17 nos lo dice. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice despacito el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si tú recibes a Cristo, de modo que si tú abres tu corazón y aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿qué pasa? Naces nuevamente, eres una nueva criatura. Viene el nuevo nacimiento. Aunque tengas 60 años, tú naciste espiritualmente. El cristiano nace 2 veces: nace físicamente por la edad que tenemos y nace espiritualmente, no importa la edad que tengamos. Pero el cristiano nace 2 veces, físico y espiritual, y muere una vez, terrenal, porque, hermanos, vivimos en el cielo eternamente. Así que, hermanos, este nacimiento se refiere al nacimiento espiritual. Cuando tú decides de todo corazón recibir a Jesucristo, eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, tu vida antigua quedó atrás. Lo que tú fuiste, lo que tú hiciste, ya quedó atrás. He aquí, Dios te da la oportunidad de que las cosas a partir de ahora son hechas, ¿cómo, hermanos? Nuevas. Dios le da la oportunidad al creyente de empezar una nueva vida en santificación. Ahí empieza la santificación del cristiano. En el momento que aceptamos a Jesucristo, Dios te hace una nueva criatura, te hace ser su hijo y te da la oportunidad de que las cosas a partir de ahora son hechas nuevas. Una vida diferente, una vida en santidad. Si antes tenías una vida de inmundicia, ahora tu vida es una vida, Dios te da la oportunidad de que tu vida cambie y sea una vida en santidad. Cuando uno comprende esto, amados hermanos, pues ya dice uno, bueno, ya entendí
¿Cuándo inicia el proceso de la santificación? Yo califico, pastor, porque yo tengo a Cristo. Tal vez me faltaba escuchar esto. No entendía la santificación, pero ahora comprendo que cuando uno tiene a Cristo empieza una nueva vida y Dios te permite y te da la oportunidad de empezar a vivir una vida santa, una vida santa. Para eso Dios nos llamó. Dios no nos ha hecho nacer de nuevo para que sigas en la inmundicia. No. Dios no te ha hecho nacer de nuevo para que sigamos en el pecado como antes. No, hermanos. Cuando uno lee primera de Tesalonicenses 4, versos 7 y verso 8, si alguien lo quiere buscar, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7 y verso 8, entendemos, hermanos, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha permitido ser sus hijos para una vida santa, una vida nueva de acuerdo a su santa voluntad y ya no conforme al mundo. Dice 1 Tesalonicenses 4, versos 7 y 8. Voy a leer. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no te ha hecho nacer de nuevo para que tú sigas en la inmundicia. Esto tenemos que quitarnos de la cabeza, del corazón y del conocimiento bíblico. Los hijos de Dios, Dios nos llamó, Dios nos ha hecho nuevos, no para que sigamos en el pecado como antes. No, esto no es así. Aunque hoy en día las falsas doctrinas, hermanos, enseñan esto, o tal vez no lo enseñan, pero lo permiten, hermanos, y apoyan este sistema, que uno puede decir que es cristiano y seguir viviendo a como uno quiere vivir. Esto no es correcto. Bíblicamente, Dios no te ha hecho nacer de nuevo para que tú sigas en la inmundicia, sino dice santificación, sino que Dios te ha hecho nacer de nuevo para que tú tengas una nueva vida en santificación. Inicia tu vida de santificación. Y también por eso dice el versículo que por eso tienes al Espíritu Santo. Dice el versículo, lo siguiente del versículo, sino en santificación, el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a ¿quién? Sino a Dios. Es la palabra de Dios, que también nos dio, ¿qué nos dio, hermanos? Su Espíritu Santo. Para eso tenemos al Espíritu Santo, porque Él es nuestro guía. Él te va a ayudar a vivir una vida santa. El Espíritu Santo, hermanos, te va a impulsar a vivir una vida santa, no una vida de inmundicia, no una vida en el mundo como antes. El Espíritu Santo está en tu corazón desde que recibiste a Jesucristo para que te ayude. Es tu paracleto, es como tu ayudador, es el que está contigo, el que te va a enseñar, el que te va a redarguir, el que te va a guiar, el que te va a decir no, esto sí, esto no. Hermano, el Espíritu Santo, por eso Él nos dio de su Espíritu Santo para que tengamos una vida santa conforme a la voluntad de Dios. Así que la santificación inicia en tu nuevo nacimiento o tu conversión a Cristo. Si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que abras tu corazón a Jesucristo, a que tú aceptes a Cristo y le permitas a Dios darte la oportunidad de empezar una nueva vida, empezar espiritualmente una nueva vida en Cristo Jesús, en la santificación. ¿Sí? 2. Ya aprendimos cuándo inicia el proceso de la santificación. El segundo punto, hermanos, que quiero enseñarles es que ya sé cuándo inicia, pero ahora he escuchado que la santificación es un proceso progresivo en toda tu vida terrenal. La santificación es un proceso progresivo. Es un proceso progresivo en toda tu vida terrenal. Mientras Dios te permita a los cristianos vivir aquí en la tierra, nuestra vida cristiana debe estar siendo progresiva, mejorando cada día, no empeorando, porque la santificación es un proceso que va adelante, es un proceso progresivo, no un proceso retroactivo. La santificación es un proceso progresivo que vamos mejorando cada vez, hermanos. No quiere decir, hermanos, que cuando recibimos a Jesucristo ya todo, sino que el cambio en tu vida se va a hacer en un proceso. Poco a poco vas a estar cambiando
tu forma de hablar, tu forma de pensar, tus actitudes. Todo esto, hermanos, es un proceso que Dios te va a ir ayudando y, hermanos, es progresivo. Vas mejorando. Siempre hay algo que mejorar, amados hermanos. Usted se conoce, cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos nuestras debilidades y sabemos en dónde tenemos que trabajar, porque sabemos que esto me da mucho trabajo, pues me da trabajo superar esto y sabemos que no está bien, pero tengo que superarlo y orar al Señor, y es un proceso progresivo y vamos preocupando para mejorar esa mala actitud que tenemos, hermanos. Hasta en el nombre del Señor, con el poder del Espíritu Santo, lo vencemos y tenemos victoria y empezamos a seguir viviendo vidas victoriosas hasta que Cristo venga. La santificación es un proceso progresivo en tu vida terrenal o hasta que Cristo venga. Quiere decir que ahorita usted y yo, hablando de la santificación, estamos en proceso de santificación. Estamos en un proceso de ir mejorando cada día, amados hermanos. Así que, hermanos, la Biblia te enseña que la santificación es un proceso. ¿Y saben por qué es un proceso, amados hermanos? Porque es un proceso para poder llegar a ser semejante a Cristo. O sea, la expectativa es alta. Wow, por eso es alta la expectativa, sí, porque, hermanos, el proceso progresivo te permite cada día ser como Cristo. El objetivo de este proceso es llegar a ser como Cristo, no llegar a Cristo, porque eso no lo vamos a llegar, hermanos, ni aquí en nuestra vida. Pero sí, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro objetivo, nuestra mirada es Cristo. Entonces es un proceso que mi vida tiene que adaptarse a la imagen de Cristo. Tiene que adaptarte a la imagen de Cristo. Por eso tenemos que trabajar nuestra habla, por eso tenemos que trabajar nuestra mente, por eso tenemos que trabajar nuestras actitudes, por eso tenemos que trabajar nuestro carácter. Es un proceso, hermanos, porque tenemos adelante el punto principal, que es Cristo. Es un proceso hasta que lleguemos a ser lo más semejante a Cristo. Hay un himno bautista que dice: más semejante a Cristo quiero ser. Un himno bautista que nos habla y nos impulsa: más semejante a Cristo quiero ser. Esto es el proceso, hermanos, progresivo de la santidad. Más semejante a Cristo quiero ser, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de juzgar, en la forma de hablar, en la forma de mis actitudes, en la forma de todo, hermano, en mi carácter, en todo. Mi objetivo es muy claro: es Cristo Jesús. Él es mi ejemplo. Él dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, como yo soy, vosotros también lo hagáis de la misma forma. Así que, amados hermanos, la expectativa es alta, pero es lo que el cristiano tiene al frente, y por eso es un proceso progresivo. La Biblia lo enseña, hermanos, y en Romanos capítulo 8, versículo 29, podemos buscar Romanos 8, 29, nos enseña, hermanos, que este proceso nos hace nuestra vida lograr, y nos hace, hermanos, conforme a la imagen de Jesucristo. Que vayamos siendo conforme a la imagen de Cristo, hermanos. Romanos 8:29 nos dice, hermanos, todos juntos acompáñenme: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, para que fuesen, allá entra el proceso progresivo, para que fuesen, es un proceso progresivo, para que fuesen durante toda su vida terrenal hechos conforme a qué, hermanos, a la imagen de su Hijo. Hasta ahí. Dice a los que antes conoció y a los que predestinó, a los que son salvos, a los que ya nacieron de nuevo, como en el primer punto, ya nacieron en esto, ya nacieron para que fuesen un proceso, para que tengan un proceso progresivo, para que fuesen hechos, para que su vida cambie conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, hermanos, la santificación es un proceso progresivo. No permitamos este proceso que sea retroceder, hermanos, porque eso no es así.
Tenemos que ir avanzando, amados hermanos. Otro pasaje que nos habla de esto, amados hermanos, es en 2 Corintios 3:18. Nos da un ejemplo, hermanos, 2 Corintios 3:18. Como cuando alguien se levanta muy temprano en la mañana, hermanos, en su casa, se levanta, no se ha peinado ni nada, las damas, los varones, y se ven al espejo. Se ven al espejo tal como son, así con el pelo revuelto, con todo, sin maquillaje, sin nada, así, dice, así. Pero al mirarse en el espejo, no están mirando, ustedes se están mirando a cara descubierta, tal como somos. Pero ustedes están mirando a Cristo. Mi objetivo es Cristo. Aunque tenga cara descubierta, tenga yo mis defectos, tenga todo lo que tenga, pero mi mirada, como cuando nos ponemos en el espejo, mi mirada es ver a Cristo, ser como Cristo, más semejante a Cristo quiero ser. Este es mi objetivo de hoy. Y Corintios habla de esto. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, dice, todos los hijos de Dios, mirando a cara como descubierta como en un espejo. Hermano, así como todos los defectos que tengamos, pero ¿saben qué estás mirando? No te estás mirando a ti. Dice, estás mirando ¿el qué? La gloria del Señor. Estás mirando a Cristo. Allí quiero llegar. Allí quiero llegar. Y dice, somos transformados. Ahí viene, hermano, el proceso de progresivo. Es un proceso. Somos transformados. Cambio, hermanos, un proceso progresivo. Somos transformados de gloria en gloria. Vamos mejorando cada vez, no vamos empeorando. La santidad no va empeorándose, la santificación va mejorando. Vamos siendo transformados de gloria en la misma imagen. Por eso es un proceso progresivo. Nos miramos con todos los defectos, hay mucho que cambiar, pero ante todo esto que hay que cambiar, yo me veo y veo a Cristo. Y Él es mi ejemplo, es donde debo lograr, es lo que debo yo, es mi camino, es mi objetivo. Y vamos siendo transformados, el proceso progresivo, mejora de gloria en gloria, no en derrota, en gloria, vamos siendo más semejantes a Cristo. Amén, hermanos. Yo quiero, amados hermanos, con estas dos cosas, terminar con un pensamiento, el tercer pensamiento. El proceso de la santificación inicia cuando recibimos a Jesucristo. Pastor, yo califico. El proceso de santificación, como dice, es un proceso progresivo de mejoramiento, no de empeoramiento. Pase lo que pase, como hoy escuchábamos iniciando, aunque tengamos problemas, dificultades, la santificación es independiente a lo que nos está pasando. La santificación es un proceso progresivo. Por eso tenemos que entender la santificación en dónde la asientas. Si lo asentamos en el alma, por eso es integral, y vamos a explicarlo en otra sesión. Porque si tú piensas que es con el alma, cuando tú amanezcas de mal humor, entonces ya se echó a perder. No asentamos bien la santificación, la asentamos en el cuerpo o en el alma. Hermanos, tenemos que aprender a manejar, a saber cómo funciona el proceso de santificación. Qué importante tema, hermanos, que podamos saber. Pero, amados hermanos, independientemente de lo que esté pasando, nuestra vida de santidad es progresiva. Debe estar mejorando día con día. Debe estar mejorando día con día. Pero este proceso de santificación se manifiesta, se nota en tu persona, se nota como cristiano, se nota que estás teniendo ese proceso de santificación. La santificación, hermanos, se hace notoria, se manifiesta, y se manifiesta, hermanos, en la vida de cada cristiano, y se manifiesta ligeramente. Le voy a decir rápidamente, yo le leeré los versículos para no ir más tiempo. Se manifiesta cuando el cristiano vive en obediencia a la palabra de Dios. Se refleja ese proceso de santificación
está siendo reflejada en la vida del cristiano cuando vivimos en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. Porque, hermanos, somos obedientes a la palabra. Ya no somos obedientes a lo del mundo o a como yo vivía antes. Ahora yo vivo de acuerdo y soy obediente conforme a la palabra. Y la palabra de Dios lo que me va a llevar es a una vida santa. La palabra de Dios me va a llevar a vivir una vida santa. Y esto se manifiesta en tu diario vivir. Se manifiesta cuando vemos a cristianos, a hijos de Dios que están viviendo en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no de acuerdo a Él ni como vivía antes, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te santifica. Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois santificados por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios te santifica, te lleva a vivir en santidad. Y eso se nota en tu obediencia. Se nota también cuando evitamos el pecado, porque la santidad lo que hace es que tú desees más santidad y que tú rechaces el pecado. Se nota. Tal vez antes había pecado que tú practicabas y era difícil, pero cuando estás en el camino de santidad, hermanos, evitas el pecado. Se nota el proceso de la santificación cuando tú estás evitando el pecado. Dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación lo que va a hacer es que te aparte de pecado. El proceso de santificación te aparta para evitar el pecado. Que somos pecadores, sí, pecamos, sí, pero ya no como antes. Pedimos perdón al Señor, confesamos nuestro pecado, nos volvemos a levantar y seguimos adelante y aprendemos de nuestros errores y ya no lo volvemos a hacer, porque el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Pero lo que va a pasar, hermanos, que este proceso de santificación se nota porque vas evitando tú el pecado, que nos apartamos del pecado. La santificación nos aparta de estar pecando, amados hermanos. El proceso de santificación se nota cuando vivimos de manera que agradamos y glorificamos a Dios con nuestra vida. Se nota cuando el cristiano está viviendo para agradar a Dios y glorificar a Dios en su vida. Esos son indicios de que estás en el proceso de santificación. Cuando eres obediente a la palabra de Dios, cuando evitas el pecado y cuando tu vida está sujeta a glorificar y honrar a Dios en todos los aspectos de tu vida. Son señales de que estás en buen camino, de que estás en el proceso de santificación. Hay un versículo que dice: para que andéis como es digno del Señor, para que andéis en santidad, agradándole en todo. La santificación te lleva a agradar a Dios en todo. Y cuando tú no le agradas, no te sientes bien. La santificación te lleva a agradar a Dios en todos los aspectos de tu vida. Se nota cuando alguien está en proceso de santificación. Concluyo, hermanos, la santidad es un proceso progresivo. La santidad inicia en el nuevo nacimiento. La santidad tiene su proceso progresivo en toda nuestra vida terrenal, y la santidad se manifiesta en nosotros en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, evitando el pecado, y en vivir de la manera que agrada a Dios, glorificando al Señor. Anhelemos, hermanos, si queremos aplicar el mensaje a nuestra vida, anhelemos, permanezcamos y crezcamos en nuestra santificación. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos. Oramos. Oremos. Dios bendito que estás en los cielos,